Primero de todo, agradecer a la organización, a DEGA, que nos haya invitado a estas jornadas. La verdad es que estamos muy orgullosos de este proyecto nuestro porque ha sido un poco el inspirador de la implantación del compostaje comunitario y el autocompostaje a nivel de Cataluña y que ha servido de modelo para implantar en otros sitios este sistema de gestión de la materia orgánica. Como veis en el título, os hago un poco de introducción de la comarca. Nosotros estamos en el Pirineo de Lleida, en el Pirineo catalán, frontera con Francia y con Andorra. Es una zona del Pirineo axial, aunque la comarca por su extensión llega desde el Prepirineo hasta el Pirineo más axial. Dentro del sistema de administración territorial estamos incluidos en la zona del Alto Pirineo, junto con las comarcas del Valle d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussá, Alt Urgell y Cerdaña. Y bueno, hace años se creó el Instituto para el Desenvolupament del Alt Pirineu, que es un poco el dinamizador económico de todas estas comarcas del Alto Pirineo catalán. Aquí quería aprovechar un poco para hacer publicidad de la zona, por si os animáis a venir. El Pallars Sobirà es una comarca que tiene 95.676 hectáreas protegidas por alguna figura de protección u otra, que es el 69,43% de su territorio. Disponemos del único Parque Nacional de Cataluña, que es Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, y también hay el Parque Natural más extenso de Cataluña, que es el Parque Natural del Alt Pirineu. También en la comarca se encuentra el lago de Sertascant, que es el lago más extenso del Pirineo catalán, que tiene 47 hectáreas, y la montaña más alta de Cataluña, que es la Pica d'Estats, con 3.143 metros. También tenemos la suerte de tener una de las mejores poblaciones de urogallo de todo el Pirineo español y una población estable de oso pardo que ahora va en aumento. Para poneros cuatro cifras, cuatro datos sobre el territorio, es un territorio de montaña con carreteras estrechas, fuertes pendientes, en invierno nevadas y de difícil acceso. La extensión de la comarca es 1.335 kilómetros cuadrados, que es 9,23 veces la comarca del Barcelonés. La comarca tiene 15 municipios con 121 núcleos de población, 7.446 habitantes censados, no llega al 1% de la población de Cataluña, una densidad de 5,4 habitantes por kilómetro cuadrado, 2.860 veces menos que toda la zona de Barcelona, y tiene unas distancias largas de punta y punta de comarca. Entre la zona sur y el norte hay unos 70 kilómetros. Tenemos turismo de invierno con 4 pistas de esquí y turismo de verano gracias a los deportes de aventura, senderismo, bicicleta de montaña, etc. Por tanto, la podríamos definir como una comarca pirenaica, rural, de montaña y turística. Para que veáis un poco la distribución geográfica de la población y la dimensión de los municipios, veis aquí los 15 municipios. Los más grandes serían Sort, que es la capital de la comarca, con 2.238 habitantes, y Esterri d'Àneu, con 803 habitantes. El más pequeño es Esterri de Cardós, con 69 habitantes, distribuidos en 3 núcleos de población. Los ejes de comunicación principales serían la Nacional 260, que entra a la comarca por el sur, llega hasta Sort y luego se desvía hacia la comarca vecina de l'Alt Urgell. Y luego desde Sort tenemos la C13,
que es la carretera que comunica con el Valle de Arán, más toda la red secundaria de carreteras, primero de fondo de valle y luego de las pequeñas carreteras que unen los pueblos de los valles laterales. Os he puesto 3 fotografías representativas del paisaje, digamos, cómo se concentra la población, 4 núcleos, entre comillas, grandes, que serían Sort, Rialb, Llavorsí y Esterri-d'Àneu. Sort es el más poblado, con 1.904 habitantes. 110 núcleos rurales de menos de 100 habitantes. Más de la mitad tienen menos de 35 habitantes, para que hagáis una idea de qué tipología de núcleos estamos hablando. Tiene una importante actividad turística. Hay hoteles, alojamientos rurales y segundas residencias. 63 hoteles, entre hostales, hoteles y pensiones, 20 campings. Somos la zona de Lleida, de la provincia de Lleida, que tiene más campings. 61 alojamientos rurales, entre todas las diferentes modalidades. Y hay un 50% de viviendas de segunda residencia. Esto es una fotografía de Sort, que es la capital de la comarca. Como os he dicho, tiene 1.904 habitantes. Esto es un pequeño valle lateral que está cerca de Sort, que es la Vall d'Asua, que es un punto de entrada al Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Podéis ver las carreteras, lo sinuosas que son, pendientes. Hay lugares donde no pasan 2 coches, y si pasa un camión, pues ya te puedes apartar porque no pasa. Os hago una pincelada de la recogida de residuos municipales de la comarca y cómo se gestionan. Primero de todo, como podéis ver, tenemos unos condicionantes en esta gestión, que sería la lejanía que tenemos de los gestores de residuos y la de las plantas de tratamiento, unos costes muy elevados en lo que se requiere a la recogida, y después unos digamos, picos muy importantes en la generación de residuos, que básicamente se dan en verano y en periodos vacacionales debido al turismo. Esto implica en cierta manera un sobredimensionamiento del servicio para dar respuesta a estas puntas de generación de residuos. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà tiene cedidas las competencias en gestión de residuos de los 15 ayuntamientos que lo componen, y por tanto recoge tanto lo que es la fracción rechazo, que hacemos la recogida, el transporte intracomarcal hasta la planta de tratamiento de Sort, la planta de transferencia, y desde la planta de transferencia la llevamos a 50 kilómetros, que es donde está nuestro vertedero de referencia, que actualmente tenemos una tasa de vertedero de 52,13 euros por tonelada. Aquí está incluido los 10 euros por tonelada que la Generalitat de Cataluña grava lo que es la gestión en vertedero, el canon de vertido, que le llaman. También llevamos a término lo que es la recogida del papel, que también se lleva a la planta de transferencia de Sort, donde vienen los gestores a buscar el papel. Luego está la recogida también del contenedor amarillo, que se lleva también a la planta de transferencia, donde se hace una transferencia a través de una prensa estática y un contenedor de 30 metros cúbicos, que cuando está lleno se lleva a la planta de referencia de selección de envasos, que la tenemos en Montoliu de Lleida, a 150 kilómetros. El Consell Comarcal también realiza el transporte de los envases. Luego tenemos 2 puntos limpios en la comarca, una en Sort, en la zona sur, y otro en la zona norte, en Esterri-d'Àneu,
que nos ayudan también a seleccionar pues, todo lo que son residuos especiales y residuos que no se pueden, que no hay contenedores de calle. Después también gestionamos la fracción orgánica de los residuos municipales, la FORM, y la fracción vegetal. Y también realizamos todo lo que son campañas de sensibilización y prevención de residuos. También la planta de compostaje que tenemos más cercana y que tenemos de referencia, la tenemos en Tremp, que está al lado del vertedero, que está a 50 kilómetros. Como veréis luego, nosotros en teoría no la utilizaremos esta planta. No la utilizaremos porque la idea es gestionar todos los residuos en la misma comarca. Todos los residuos orgánicos generados en la comarca, gestionarlos en la misma comarca. Bueno, a partir de la necesidad que nos impone la Ley 9/2008 de la Generalitat de Cataluña, bien que es la modificación de la Ley 6 de 1993 de regulación de los residuos, impone a todos los municipios que deben prestar el servicio de recogida selectiva de todas las fracciones existentes en los residuos municipales. Y por tanto también de los residuos orgánicos. Y a partir de aquí la Generalitat obliga a hacer un plan de implantación de la recogida selectiva de estos residuos orgánicos. Nosotros, cuando aparece esta modificación, ya estábamos trabajando hacía un tiempo con el compostaje doméstico y con el compostaje comunitario, y por tanto lo que hacemos es intentar establecer un modelo de implantación de la FORM para toda la comarca, con todas las características que tenemos especiales y que ya os he explicado, y por tanto llegamos a establecer un modelo que, digamos, que recoge tres sistemas de gestión. Uno sería el autocompostaje o compostaje casero o doméstico, donde se llega tanto a particulares, llegamos también a todas las escuelas de la comarca, también a todos los alojamientos rurales que incorporan este sistema de gestión de la fracción orgánica. Además que es muy interesante para ellos porque les da puntos para luego sacar todo el tema de calidad ambiental de su alojamiento. El tema de la recogida selectiva les da puntos para poder sacar esta etiqueta, digamos, ambiental. Luego, un segundo paso es el de los pequeños pueblos de menos de 100 habitantes, que como os he dicho son aproximadamente 110 núcleos, donde hay un potencial de implantación de este sistema de compostaje comunitario. Y luego nos quedaría el resto de pueblos del fondo del valle, que irían entre 200 y 2.000 habitantes, donde la idea es implantar una recogida convencional con contenedores de calle y un traslado a planta de compostaje. En un principio, la idea era trasladarla a nuestra planta de referencia a través de una transferencia en sort, que es la planta de compostaje de Tremp, pero luego han surgido otros proyectos que nos van a permitir, y que luego os comentaré, que nos van a permitir poder tratar todos los residuos orgánicos estos de fondo de valle, de los pueblos de fondo de valle, que es donde está sobre todo la población y todos los establecimientos turísticos más importantes, hoteles, etcétera, que nos permitirá tratarlos en una planta que estamos realizando el proyecto en el mismo sort, en unos terrenos del Consell Comarcal, al lado de la planta de transferencia de sort. Este proyecto está incluido en un programa europeo que se llama EMPI y que es una experiencia de construcción de microplantas, mini plantas de compostaje en toda la área mediterránea, y que son plantas con muy baja tecnología. O sea, son plantas que requieren muy poca tecnología
en zonas rurales y turísticas de estas zonas mediterráneas. Nosotros hemos tenido la suerte de poder entrar en este programa y ahora en breve ya empezará la redacción de este proyecto, que prevé la construcción de una planta que estaría sobre el orden de los 200.000 euros de presupuesto de construcción, aproximadamente. Bueno, aquí veis un poco sobre el mapa la implantación de este modelo que os he explicado. En amarillo tenemos las áreas donde tenemos el potencial de implantación del compostaje comunitario. Son estos valles secundarios que nos quedan laterales, con más dificultad de acceso, con carreteras estrechas, con mucha distancia de un pueblo al otro, con una orografía complicada. Y luego, con verde, tendríais las rutas que corresponderían a las recogidas que en principio haríamos, convencionales, que esto se está también estudiando junto con el proyecto de estudio de construcción de la planta, porque en principio parece que, la planta, al tener muy baja tecnología, lo que requiere es un material, digamos, con muy pocos impropios, y esto solo se puede conseguir con un sistema de recogida puerta a puerta. En teoría estamos estudiando esta línea, una microplanta con muy baja tecnología, pero con un sistema de recogida puerta a puerta que nos permite tener un material de calidad. En un estudio realizado vemos que lo que sería el compostaje comunitario representaría del 35 al 40% de la materia orgánica generada en la comarca y representaría un ahorro de un 60 o 70% de rutas de camión convencional que tendría que hacer para ir a recoger esta materia orgánica por estos pequeños pueblos. Por tanto, ¿qué hacemos? Evitamos transporte y tratamiento lejano. Hacemos un tratamiento en origen. La materia orgánica no se mueve. Del compostaje casero al comunitario. Nosotros empezamos en el año 2000 promoviendo una experiencia de compostaje doméstico con 100 familias de la comarca, que fue muy bien recibido, y es un poco el embrión que nos permitió conocer un poco, pues, cómo teníamos que desarrollar todo este modelo de gestión de la materia orgánica en nuestra zona, ¿no? En el año 2006 conseguimos una subvención de la Agencia de Residuos de Cataluña para hacer una experiencia piloto en 3 pueblos de la comarca para implantar el compostaje comunitario. Luego veréis cómo el proceso que seguimos para hacer esta implantación en estos pueblos. Esta experiencia piloto nos sirvió para dar un paso más en todo lo que se han comentado en las anteriores ponencias, para saber cómo teníamos que hacer la campaña de sensibilización con los vecinos, cómo teníamos que trabajar este tema, qué tipo de compostadores eran los más adecuados, en fin, todo lo que era la logística, ¿no? La logística de la fracción vegetal, cómo aportarla, etcétera, ¿no? Nos permitió ir estudiando todo este tema, ¿no? Y también, evidentemente, nos permitió ver si este modelo que habíamos definido de entrada, que era que éramos capaces de gestionar in situ la materia orgánica que generaban todos los núcleos de población de la comarca, que son la mayoría, que van entre 0 y 100 habitantes, si realmente esto era posible. Ya os avanzo que la conclusión es que sí, es posible. Por tanto, a partir de esta experiencia empezamos a implantar compostadores junto con las otras, al lado de los otros contenedores que ya había en los diferentes pueblos. Por tanto, el compostador pasa a ser un contenedor más de gestión de los residuos, igual que el de papel, el de vidrio, el de envases o el de rechazo. Explicaros un poco cómo estamos implantando el compostaje comunitario, pueblo a pueblo, haciendo la campaña de sensibilización antes con el ayuntamiento, para ponernos de acuerdo
básicamente en las ubicaciones, porque como os han dicho, todas las ubicaciones son en espacios públicos, por tanto necesitamos la ayuda del ayuntamiento para que nos dé, digamos, la autorización de implantar los diferentes compostadores en los pueblos. Esto va seguido de una campaña puerta a puerta con todos los vecinos, con la entrega de los folletos informativos, los cubos de 10 litros para la recogida de los residuos orgánicos en la cocina. Después vendría la instalación del compostador y el saco que les dejamos para que los vecinos puedan mezclar la fracción seca junto con la fracción húmeda. La instalación de un cartel informativo donde explica el proyecto. Y luego la fase más importante, que es la de seguimiento y gestión de estos compostadores, que iría desde la aportación de fracción vegetal. Bueno, deciros que para realizar estas tareas disponemos de una furgoneta y de una persona, que es la que realiza tanto lo que es la implantación, la campaña de sensibilización, como luego el seguimiento de los compostadores. Realmente, cuando la Agencia de Residuos empezó a sacar subvenciones para la gestión de la materia orgánica, estaban pensando siempre en el modelo convencional, con contenedores, con camiones de diferentes capacidades, pero siempre con el modelo convencional. Entonces, nuestro gran problema fue convencerles que nosotros no necesitábamos camiones, lo que necesitábamos era una furgoneta, una persona encargada de hacer el seguimiento y compostadores, ¿no? Esto costó un poco de hacerlo entender, pero al final lo entendieron y nos facilitaron pues, estos equipos, ¿no? Muy importante la tarea esta de seguimiento, porque nos permite realizar un control de los compostadores a nivel de olores, si se tiene que regar, mezclar las aportaciones, anotaciones. Después os enseñaré, si tengo tiempo, cómo se comunica la persona esta con los vecinos. Lo que es la extracción del compost para que luego los vecinos lo puedan utilizar. La entrega de compost a los vecinos y las soluciones, bueno, las dudas que aparecen que tienen los usuarios y que se pueden resolver o por correo electrónico o por teléfono. Aquí tenéis unas cuantas fotos de este proceso de implantación de instalación del compostador comunitario. Se escoge la zona, luego llevamos un operario a acondicionar el terreno, a desbrozar, básicamente. Instalación del cartel informativo, instalación este saco que veis es el saco de fracción seca, de fracción vegetal, y luego la instalación del compostador, que como veis aquí en este caso hemos puesto unas piedras porque este de atrás parece que está esperando aquí que nos vayamos para hurgar aquí en el compostador, ¿no? Antes ya hemos dicho, uno de los problemas que hay es el tema de los animales salvajes o domésticos que vienen aquí a escarbar, y también lo hemos solucionado, bueno, aparte con las piedras, poniendo telas de gallinero debajo del compostador. Luego también os lo comentaré. Esto es un ejemplo de un área de aportación de un pueblo que tiene todas las fracciones de recogida de los residuos domésticos más los compostadores comunitarios. Veis que está el de vidrio, papel, envases, los de rechazo y luego 2 compostadores comunitarios. Aquí os quisiera comentar que es muy importante también valorar si es mejor trabajar con contenedores pequeños que con contenedores grandes. El trabajar con contenedores grandes, compostadores grandes, es un problema de gestión porque, aparte que el tema de mezclar y después de gestionar el compostador es más complicado, nosotros optamos, aunque tengamos que poner 2 compostadores más pequeños, trabajar con 2 compostadores porque primero, si un compostador falla y lo tienes que arreglar, no es lo mismo que si tienes que mover toda la materia orgánica de uno de pequeño que uno de grande.
y luego nos permite que una vez un compostador está lleno, lo clausuramos, digamos, lo sellamos y ponemos que está madurando, los vecinos no tiran, y cuando está maduro pasamos a cribarlo y nos permite que la gente pueda continuar trabajando con otro compostador. Esto, bueno, ya veis aquí, esto es el Vall d'Asua, la Valle d'Asua, y veis toda la dispersión de los pueblos que tenemos. En cada uno habría una área de aportación de este tipo. Aquí unas cuantas acciones que realizamos cotidianamente en el seguimiento. Esta es la chica que lleva todo el tema del seguimiento y de la implantación del compostaje comunitario. Y bueno, en una de ellas llenando la cesta donde los vecinos recogerán la fracción seca. En la de arriba a la derecha cribando un compostador que estaba ya maduro. Abajo la furgoneta que nos consiguió tanto conseguir para hacer las tareas de seguimiento, y en la otra fotografía midiendo la temperatura del compostador. Se lleva toda una serie de control de los compostadores a nivel de temperatura, etcétera, cómo funciona, ¿no? Aquí también unas fotos con diferentes pueblos donde tenemos instalados los compostadores comunitarios. Arriba es Estarón, donde viven 4 familias. Fue uno de los primeros pueblos donde se realizó esta experiencia piloto. Arriba a la derecha es Vallasca, donde también viven pues 3 o 4 familias. Aquí abajo es una experiencia de, bueno, una actuación que hicimos durante una semana de prevención de residuos, que reunimos a todos los vecinos y cribamos con ellos el compostador, y luego se llevaron el compost a casa. Y abajo a la derecha también en Escós, que es uno de los primeros pueblos donde implantamos el compostaje comunitario, pues los vecinos cribando el compostador. Cómo realizamos la logística de la fracción vegetal, que como ya se ha dicho es clave para el proceso de compostaje. El Consejo Comarcal adquirió una pequeña trituradora de fracción vegetal. Entonces, mediante todos los restos de poda que nos vienen a los puntos limpios, vamos con la trituradora, la trituramos, la ponemos en big bags, y de estos big bags lo trasladamos a los sacos que luego irán a los diferentes compostadores de los pueblos. Bueno, pues ya se ha dicho que la gran importancia que tienen las acciones de difusión de este tipo de acciones, y bueno, tanto por la edición de folletos, participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos, talleres en las escuelas, hemos hecho también concursos de fotografía, sobre todo la gente que participa en el compostaje doméstico, exposiciones temporales y participación también en ferias comarcales para dar a conocer pues este tipo de gestión de la fracción orgánica, ¿no? Al día de hoy, ¿cómo tenemos la implantación del autocompostaje en la comarca? Tenemos 166 compostadores domésticos, 66 compostadores comunitarios de 800 litros, 8 compostadores comunitarios de 320 litros, 38 pueblos haciendo compostaje comunitario. Del potencial que tenemos de 110, como os he comentado, que iría entre la franja de los 0 a 100 habitantes. Y la cantidad de materia orgánica gestionada aproximadamente se va a las 136 toneladas año, cerca del 20% del potencial que tendríamos a gestionar en toda la comarca. Aquí os he puesto una información sobre, bueno, un gráfico comparando los diferentes sistemas de gestión de la materia orgánica, una a través del compostaje doméstico o casero, compostaje comunitario, centro de compostaje, que aquí os explico. Centro de compostaje tenemos uno en Llavorsí, que es una experiencia que
que quiso llevar a cabo el Ayuntamiento de Llavorsí, que es un pueblo de 300 y pico habitantes, a través de una ayuda que obtuvo de la Caixa, y que consistía en construir un pequeño centro de compostaje para tratar toda la materia orgánica generada en este pueblo. En este centro de compostaje la recogida era a través de contenedores de calle que luego se llevaban al centro y se gestionaban a través de compostadores de 2.000 litros. Este proyecto lo inició el Ayuntamiento y luego lo cogió el Consejo Comarcal porque nos pareció interesante para ver si éramos capaces de utilizar este sistema de gestión de la materia orgánica en pueblos que nos irían desde los 100 habitantes hasta los 500 en esta franja. Teníamos muy claro que de 0 a 100 lo teníamos resuelto con el compostaje comunitario y queríamos trabajar la franja de 100 a 500 habitantes. Y este proyecto nos permitía trabajar con esto. Luego os explico un poco las conclusiones. Bueno, aquí comparando estos diferentes sistemas a nivel de recogida, de transporte, de tratamiento, de aportación de fracción vegetal, los vehículos, el tipo de vehículo que se necesita, el seguimiento, la limpieza de contenedores. Como veis, en lo que es el compostaje doméstico y en el comunitario, pues no hay recogida, no hay transporte, el tratamiento es en origen, la aportación de la fracción vegetal se hace a partir de los mismos vecinos o el Consejo Comarcal es el que la aporta. Los equipamientos, en este caso, son los compostadores. Los vehículos pasamos de una furgoneta al sistema convencional que necesitas camiones. El seguimiento al principio sí que requiere un poco más de frecuencia, pero cuando la gente está habituada ya a trabajar de esta manera, pues ya es un poco, se autogestiona y por tanto el seguimiento se va espaciando. Limpieza de contenedores pues no es necesaria. Recursos humanos, nosotros de momento con una persona vamos tirando. Impropios, que es muy importante, en el casero casi nulo, en el comunitario un 2%, que es muy bajo. Y la calidad del compost, evidentemente, en el casero y en el comunitario es excelente. Bueno, yo os había puesto aquí también 4 ventajas que ya se han comentado, María, antes del autocompostaje. Para nosotros es el modelo ideal para las características de nuestra comarca, núcleos pequeños, dispersos, condiciones climáticas difíciles que dificultan el transporte y la recogida. Cerramos el ciclo de la materia en origen, la materia orgánica no viaja. Se obtiene un compost de alta calidad, de clase A que se puede aplicar directamente sobre cualquier suelo, no hace falta ningún otro tipo de transformación. Sufre el proceso de humificación, que bueno, realmente cuando lo ves no te lo crees porque hueles el compost y hace olor a tierra de bosque, que parece increíble, pero es así. Se reducen considerablemente los costes de recogida. Nosotros hemos calculado que podemos reducir en 40.000 euros al año solo en combustible, más lo que nos ahorramos en tratamiento en una planta convencional de compostaje. Luego os haré referencia a un estudio que también se promovió desde el Consejo Comarcal y que financió la Agencia de Residuos para ver el potencial de implantación no solo en la comarca, sino en toda Cataluña del compostaje comunitario. Luego también se gestiona la fracción vegetal procedente de restos de poda y se reduce evidentemente la cantidad de residuos que van a parar al vertedero. Por tanto, los buenos resultados obtenidos hasta el momento nos llevan a decir que es un modelo aplicable en nuestra zona y en otras zonas donde, bueno, con unas características similares a la nuestra. Aquí os he puesto un cuadro con las cantidades que hemos gestionado el 2012 a través de todos los compostadores instalados. Veis que hacen un total de 136 toneladas. Aquí están los compostadores caseros, los comunitarios, los compostadores que tenemos en grandes productores, básicamente
alojamientos de turismo rural, albergues, etc. Luego el centro de compostaje de Llavorsí, que es esta experiencia que os he explicado que nos permitía estudiar si era posible este sistema de gestión de la FORM en núcleos de 100 a 500 habitantes. Luego Planes de Son, que es un centro de interpretación de la naturaleza muy importante que tenemos en la zona, donde también hay una producción de residuos orgánicos bastante considerable. Nosotros hemos visto que nuestro potencial de implantación en la zona que podemos llegar a través del compostaje comunitario, son 76 pueblos. El compostaje tiene en todas sus modalidades un potencial de gestión de 300 toneladas al año, que sería una tercera parte del potencial de recogida que tendríamos en toda la comarca. Bueno, haciendo un poco el resumen, puntos débiles que tenemos hoy por hoy en el compostaje comunitario. Uno así como muy, bueno, que sería el robo de herramientas, porque al principio dejábamos forcas, para mezclar, para que los vecinos mezclaran, y sacos así un poco, sofisticados no, pero que eran así un poco chulos de diseño y tal. Y la solución al final es poner palos, que nadie se los lleva, para mezclar, que hacen la misma función, y sacos de ropa de estos de pienso o de lo que sea para poner la fracción seca, ¿no? Funciona perfectamente. Luego, los desperfectos que ocasionan animales salvajes, sobre todo el jabalí, los zorros y los perros también domésticos. Y como os he dicho, la solución ha sido instalar una tela de gallinero debajo del compostador, y esto evita que estos animales pues, puedan escarbar y llevarse materia orgánica de aquí del compostador. Otro punto débil del compostaje comunitario es que necesita de una gran implicación de los vecinos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es un sistema que no es voluntario, por tanto hay gente que lo hace, otra que no lo hace, y entre los que lo hacen hay gente que lo hace bien y otros que no lo hacen muy bien. Por tanto hay que insistir mucho en las campañas de seguimiento y de comunicación. Y también nosotros creemos que caldría aportar incentivos, algún tipo de incentivo, como podrían ser por descuentos en la tasa de la basura, etc., ¿no? Esto es una cosa que valdría la pena estudiar. En algunos pueblos aparecen impropios, porque digamos que la gente tampoco acaba de asimilar el sistema y a veces tiran cosas que no deberían, ¿no? La solución es machacar mucho con el tema de las campañas de comunicación y con el seguimiento. El inicio de la implantación requiere un seguimiento muy frecuente para evitar malos olores y sobre todo moscas en verano. Las moscas, más que los malos olores, son uno de los principales enemigos que tenemos en el compostaje comunitario, porque echan mucho a la gente para atrás para que utilice los compostadores, ¿no? Si la gente levanta la tapa y le sale moscas, un mogollón de moscas, pues es una cosa que la gente es desagradable, ¿no? Y tenemos que evitar al máximo esto. Lo que os decía antes, al ser un sistema voluntario no sabes quién participa y quién no participa. Y luego que no hay incentivos para los vecinos para llevarlo a cabo, aparte del compost que se llevan, pero creemos que sería interesante aplicar descuentos, por ejemplo, en la tasa de basuras o otros incentivos que se puedan diseñar, ¿no? Luego, el compostaje comunitario tiene una limitación, que es la cantidad orgánica a gestionar. Nosotros tenemos muy claro que entre municipios de 0 a 100 habitantes nos encaja perfectamente, pero que a la que nos pasamos de este número de habitantes, pues la cosa ya es más complicada de gestionar. Y como puntos fuertes del proyecto tendríamos que hay pueblos donde los vecinos están muy implicados,
que requieren poco seguimiento y que se van autogestionando ellos mismos. El compost, ya os he dicho que es de muy alta calidad, de clase A, el ahorro económico y ambiental en la recogida y el transporte, gestión in situ, y lo que es más importante para nosotros que es la creación de un modelo de gestión exclusivo. Esto ha sido, digamos, el gran avance del proyecto, digamos, que ha hecho de este modelo una forma de gestión exclusiva y obligatoria, digamos, de la materia orgánica en nuestra zona, ¿no? En estos pequeños núcleos de población. Y luego una cosa muy importante a la hora de llevar a cabo este tipo de proyectos es que la persona o las personas que están implicadas tanto en el seguimiento como en la implantación del compostaje tienen que ser gente con una gran motivación y muy implicada. En nuestro caso hemos tenido la suerte que es así y la persona que está llevando a cabo estas tareas es una persona pues que se implica, que está encantada, que tiene una relación, que interactúa con los vecinos, que en fin, que tiene un valor incalculable para el éxito de este proyecto, ¿no? Bueno, las ayudas públicas que ha recibido el proyecto, pues de la Agencia de Residuos de Cataluña, tanto para la adquisición de compostadores, de cubos, bolsas compostables ya no utilizamos, recomendamos a la gente que tire sin bolsa. La financiación de las campañas de comunicación, de las sesiones formativas, la furgoneta, la trituradora de los restos vegetales, de la persona encargada de hacer la implantación y el seguimiento. A partir del año 2010 las ayudas se terminan y todo lo que son los costes de explotación pasan a formar parte, a financiarse exclusivamente con la tasa de recogida de residuos del Consell Comarcal. Luego también decir, con una de estas ayudas lo que hicimos es financiar el estudio que la organización también os colgará para que podáis ver del potencial de implantación tanto en Cataluña como en la comarca del compostaje comunitario. Y una de las conclusiones de este estudio, todo y que es del año 2009, dice que el 30% del total de la población de Cataluña podría incorporarse en un sistema de gestión de la FON de este tipo de compostaje, ¿no? O doméstico o compostaje comunitario. Evidentemente que en el estudio hay una serie de información económica, de costes por tonelada en un sistema convencional y en el sistema de compostaje comunitario. Y luego este estudio es curioso porque proponía que se tenía que incentivar el compostaje comunitario porque hasta el momento lo que se decía es desincentivarlo porque solo cobraban del retorno del canon, que es el fondo, digamos, que la Agencia de Residuos tiene para dar a los entes locales para la gestión de residuos, que viene de la taxa de vertido, del vertedero, que son los 10 euros estos por tonelada que se cobran en los vertederos. Estos 10 euros por tonelada van a un fondo que es lo que luego revierte a las administraciones locales que hacen la recogida selectiva para fomentar esta recogida. En el caso de la materia orgánica, todo lo que no entraba en una planta convencional no había un retorno. Y este proyecto lo que hizo es poner un poco sobre la mesa que todo el compostaje comunitario también había de tener un retorno de estos fondos porque realmente estaba tratando materia orgánica. No se llevaba a las plantas, pero se estaba tratando y gestionando in situ. Y a raíz de esto, la Agencia de Residuos hoy en día está retornando a los entes locales que hacen compostaje comunitario dinero de este fondo para incentivar la recogida selectiva pues en sus municipios o en sus comarcas. Y bueno, hasta aquí la presentación. Gracias. Bueno, rapidamente, estamos casi fora de tempo. Se tedes algunha pregunta que facer a calquera dos tres intervintes, pedide un turno breve, por favor. Sí. Buenos días.
A mí me gustaría saber, tanto en Galicia como en Cataluña, qué número de personas es necesario para un compostador comunitario. Y bueno, si en Galicia, porque en Cataluña ya comento que no, si realmente existe una relación directa en la bajada en la factura la baixada na factura do lixo, vamos. Eso, de momento, o sea, a experiencia que temos aquí é moi curta e non hai datos. E xa, como dixo a nivel da rede de compostaxe, é difícil buscar datos con unha experiencia tan curta como a que temos nos aquí, é complicado. De momento, claro, a baixada na factura, digamos que non se nota, porque son esos dous puntos de compostaxe comunitaria moi puntual. Lóxicamente, son residuos que quedan, o sea, que están quedando no sitio onde se producen, polo tanto, non están indo a Sogama, que sí que repercute, pero, bueno, non hai datos. E o número de persoas que poden ir a un programa, o sea, un composteiro, xa te digo, no caso de Fene, son os residuos orgánicos dun comedor dunhas 20 familias, dunhas 20 persoas, e despois varias familias, como 8 familias ou así. Mais os residuos vegetais. Non sei se aquí, Manolo, ou que tendes máis experiencia, canta xente... Bueno, nosotros, todo que no tenemos implantado al 100% la recogida de la materia orgánica en toda la comarca, pero, por ejemplo, estos 2 últimos años no hemos incrementado la tasa de basuras. De todos modos, antes os he dado un dato, ¿no? 40.000 euros de ahorro solo en combustible. Yo creo que solo por este dato vale la pena planteárselo, ¿no? Si lo miras solo desde el punto de vista económico, aparte del ambiental y de lógico, porque es que al final parece que estamos aquí inventando algo y aquí no inventamos nada, estamos gestionando los residuos como lo hacían nuestros abuelos en el estercolero, ¿no? Pasa que ahora lo hacemos con compostadores modernos y antes lo hacían en el estercolero y con las gallinas y con los cerdos y con los perros y con los gatos, ¿no? Al final es un poco de sentido común, es aplicar un poco el sentido común y evidentemente el ahorro económico viene solo. Sí, eu quería preguntarlle a Manolo Soto pola experiencia esta da UDC. Quería preguntarche se isto foi impulsado desde as distintas facultades ou directamente desde aquí para a Reitoral, máis que nada para saber por que se está facendo, digamos, en ciencias e en arquitectura e non en todas as facultades, non? E outra pregunta é se o tema de que as cafetarías e os comedores da UDC estexan concesionados a empresas privadas, se iso repercute en algo, supoño que se repercute só negativamente, claro, para o tema de poder xestionar eses recursos, e se non sería posible en todo caso que fose unha obriga das concesionarias o tema de implantar un sistema así. E depois, quanto costa o compostador dinámico ese, tanto inicialmente como de mantimento? Sí, bueno, a iniciativa é da Reitoría, da Oficina de Medio Ambiente, que depende da Administración Central da Universidade, da Reitoría. De todas formas, as concesións non son dos centros, senón tamén da Reitoría, e son a empresas privadas, o que están obrigadas é a facer recollida separada por lei. Non están obrigadas a compostar in situ elas, e nese sentido, pois, o que estamos facendo unha promoción, pero ainda sendo concesións privadas, ali onde o fixemos, temos a colaboración completa para a separación, que xa digo, terían que facela igual por lei, ainda que fora contenedor. Temos a colaboración completa, e no caso do material estruturante que é poda triturada, pois o Servizo de Xardinería tamén achega ese material. Este é un concurso que se realizou hai 2 anos, é dicir, levan 3 anos para febreiro, o servizo actual,
e se fixo con base aos criterios da contratación verde, é dicir, se introduciron distintos criterios de prevención ambiental, incluído a compostaxe dos residuos de xardinería in situ, que normalmente trituran e se non se utilizan para mezclar co residuo orgánico, pois acaban compostando a velocidade lenta, como é o caso dos restos triturados vegetais, non? Entón, non sei, había outro elemento da pregunta, os custos. Realmente o compostador que vimos aquí é un compostador experimental, o custo foi reducido comparado con outros que hai a nivel comercial, aínda así non é barato cando falamos de máquinas deste tipo, non fixemos custos e sería amortizable a medio prazo, pois a 10 anos, pero é un compostador, decía, experimental. No mercado hai máquinas compostadoras, pero en xeral teñen un investimento caro e por eso o que é claramente rendible, viable, é a compostaxe en compostadores estáticos, que é o que acabamos de ver aquí, o que temos tamén no Centro de Filoloxía. A parte de compostador mecánico, digamos que está dentro de desenvolvimento desde o punto de vista tanto do equipo que nos utilizamos como da avaliación de custos. Sí, vai sendo hora xa de rematar, se non hai máis preguntas ou intervencións. Sí, brevemente, por favor, que nos votan. Muy rápido. ¿Cuál fue la experiencia en Pallars Sobirá? Comentaste desde el punto de vista de los grandes generadores, de hoteles, restaurantes. Quería saber un poco, pues eso, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Si costó mucho convencerles en que participaran y si ha habido que modificar o alterar de alguna manera el plan que teníais inicial para adaptaros un poco a sus necesidades. Sí, que me he dejado de comentaros. El tema de alojamientos rurales no costó mucho porque ya os digo que para ellos también es un incentivo lo que es turismo rural. El problema viene cuando tienes que tratar con hoteles o grandes generadores. Nosotros hemos hecho alguna experiencia de tratar con estos grandes generadores, pero es complicado, es muy difícil que se puedan gestionar porque, por otras razones, porque cuando más trabajo tienen ellos, más volumen de materia orgánica generan y es cuando menos tiempo pueden dedicar a gestionarla. Entonces, nosotros como básicamente todos estos grandes productores están en el fondo de los valles, estos productores se incorporarían en la recogida convencional o puerta a puerta o con contenedores propios, contenedores de calle, que irían a la futura planta de compostaje de Sort. Y también me he dejado de comentaros que en la experiencia que hicimos en Llavorsí, con un pueblo de 300 y pico habitantes, también era complicado de gestionar porque trabajamos con compostadores de 2.000 litros, que son difíciles de gestionar, que como trabajamos también con compostadores de calle, los impropios te aumentan, y luego como es un pueblo que queda en el fondo del valle, en un futuro seguramente se acabará incorporando a la recogida, digamos, convencional y transporte a la planta de Sort. Pero hay una limitación, los grandes productores tienen una limitación en el sistema de compostaje con compostadores, que es son grandes generadores y cuesta mucho de gestionar toda esta cantidad de materia orgánica. Moi ben. Bueno, pois remate aquí a xornada de mañán. Un recado para todos e todas que vayades a excursión da tarde. Vai haber un autobús que vai sair de aquí en diante, desta avenida que pasa por diante. Xusto hai unha parada de autobús preto da praza, vai ser aí o lugar da Praza do Peixe, aí vai ser o lugar de encontro. Sairemos ás 4:15. Levamos un pequeno retraso, estaba para as 4, ás 4:15 marchamos para Lousame, de acordo? Moi ben, pois moitas grazas.